Sigo saludando a las personas que nos escriben aquí en el chat de Guatemala. Saludos hasta Guatemala, de aquí de México, de Quito, en Ecuador, de Puerto Rico, de Bolivia. Muchas gracias a todas las personas que se conectan. Y bueno, para iniciar puntuales, vamos a ir dando inicio. Buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Omar García y tengo el gusto del día de hoy de presentar a Edgar Vázquez. Vamos a estar hablando acerca del webinar Rescate de Proyectos, cuáles son los elementos a considerar, teoría y realidad. Y antes de entrar a la presentación de lleno de nuestro expositor, quiero hacer algunos anuncios. El primero de ellos es recordarles que todos los webinars que nosotros realizamos otorgan un PDU. Para poderse ser acreedores a este PDU, lo único que les pedimos, que es un requisito del PMI, es que se permanezcan en la sesión al menos 55 minutos. Si ustedes cumplen con ese requisito, en un lapso máximo a una semana, nosotros les hacemos llegar a ustedes un diploma de participación en el cual van a encontrar el código del PDU. El segundo anuncio que les quiero hacer es que en la parte de abajo de Zoom encuentran una sección que se llama preguntas y respuestas. Si ustedes hacen clic ahí, les permite enviarle una pregunta a nuestro expositor. Pueden colocarla en el chat, pero a veces cuando estamos escribiendo mucho en el chat, de repente se nos puede llegar a perder. Pero si la mandan por la sección de preguntas y respuestas, es más fácil de identificarla. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y paso a la siguiente lámina para presentar a nuestro expositor. Les presento a Edgar Vázquez. Él es director de la oficina de Proyectum en Costa Rica. Él tiene un máster en administración de empresas, máster en administración de proyectos, certificado Project Management Professional. Está certificado también como Discipline Agile Senior Scrum Master y certificado Scrum Master. Cuenta con más de 30 años de experiencia en desarrollo, implementación y rescate de empresas y proyectos de misión crítica en Latinoamérica. Edgar es miembro del Comité Internacional ISO, que creó la norma de gestión de proyectos ISO 21500. Fue presidente del PMI Costa Rica del año 2015 a 2017. Tiene experiencia de 15 años como ejecutivo de Oracle en Latinoamérica en cargos relacionados con el desarrollo de empresas a cargo de proyectos empresariales en la región de Latinoamérica. Es creador del mayor grupo de estudios para la certificación PMP en español en LinkedIn, que cuenta con más de 5,000 miembros. Edgar, como siempre, es un gusto estar acompañándote. Bienvenido y te dejo el auditorio para ti. Muchas gracias, Omar. Pues para mí es un gran placer compartir esto que ha sido, creo que mi pasión. El tema de rescatar proyectos es algo que por alguna razón me atrae. Cuando estaba preparando esta presentación, me acordé que hace 30 años fue la primera vez que me vi ante la situación de tener un proyecto en problemas. Y me acuerdo en ese momento que no sabía que era un proyecto en problemas. Hoy, 30 años después, creo que fue una trampa. Creo que me pusieron ahí simplemente por un tema político y parecía que iba a fallar el proyecto, pero al final salió bien y creo que ahí me encantó la adrenalina de tomar estos proyectos en situaciones complicadas. Así que aquí estamos para hablar de este tema. Les presento a nuestra firma. Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua. Estamos en todos esos países, recientemente en Colombia, en El Salvador, y siempre muy interesados en ayudar a nuestros clientes, a nuestros aliados, a ayudar a hacer estos proyectos más exitosamente. Como bien dijo Omar, y les voy a contar, me gusta mucho conversar, para los que me conocen, así que aquí tengo abierto el chat, tengo abierto la parte de preguntas y respuestas. Ahí veo que Mauricio Díaz de Chile acaba de entrar.
Así que por favor conversemos conforme voy avanzando. Cuando hablamos de rescate de proyectos hay tantísimo que hablar que en una hora hay poco tiempo. Quisiera empezar con estas palabras de Jack Welch. Jack Welch, ustedes deben de conocerlo, fue seleccionado como el ejecutivo del siglo XX. Un tipo tremendamente exitoso que enfrentó a un General Electric a punto de desaparecer y lo llevó a niveles espectaculares. Así que este señor tiene mucho que hablar sobre gestión de proyectos, gestión de empresas, y él dice, el seguimiento es una medida clave para el éxito en un negocio. Y entiendes un negocio, todo tipo de negocio, incluyendo los proyectos. Así que me encanta esto. Mucho de lo que hemos visto en los proyectos es precisamente que se pierde ese seguimiento, ese involucramiento. Así que creo que vamos a empezar con estas palabras. Vamos a empezar aprendiendo de Jack Welch. Y digo, lo que voy a compartir es mi experiencia propia en estos proyectos. Pero por favor, todo el que considere que puede compartir algo, aquí está el chat y aquí está la parte de preguntas y respuestas. Así que voy a estar muy atento a lo que ustedes puedan compartir. Muy bien, vamos a empezar. Primero que todo, vamos a hablar de proyectos reales. Así que quisiera leer estos términos. Esta presentación citará y compartirá prácticas en diagnósticos y rescates de proyectos reales. Se comparte esta información con el objetivo de ayudar a empresas, ejecutivos y gerentes de proyectos, así como profesionales en general en situaciones similares. Ya estamos compartiendo esto para ayudarles a todos ustedes y por favor úsenlo. Y si les ayuda en sus proyectos, pues ahí estaremos nosotros pagados y satisfechos. Por favor, usen esta información solo para esto. No vamos a compartir nombres de empresas ni funcionarios para nada. Tampoco vamos a hablar de cómo los proyectos llegaron a este momento. Por supuesto, ahí hay tesis completas, sino más bien cómo tomamos el proyecto y qué hicimos desde el momento en que tomamos el proyecto y cómo lo sacamos. No siempre se salvaron los proyectos. O sea, realmente hay proyectos que no pueden salvarse. De eso vamos a hablar. Y luego, y por favor, cuenten con nosotros y ahí tienen mi correo electrónico que les compartí para que en cualquier momento que consideren que podemos apoyarles, pues nos contactan. Bien, ¿cuál es la agenda? Primero que todo vamos a ver proyectos íconos internacionales que han estado en problemas. No hablo de proyectos fracasados, sino de proyectos que han estado en problemas. Luego vamos a hablar de algunas estadísticas sobre los resultados de la gestión de proyectos. Vamos a hablar de 7 proyectos sobre los cuales basamos todo lo que vamos a compartirles. Todos los proyectos de los cuales vamos a hablar son de al menos $1 millón. Y no vamos a hablar de proyectos específicos. Ya en algunos momentos anteriores hemos hablado de proyectos específicos. Hoy vamos a hablar de qué nos enseñan todos los proyectos juntos. Luego, cómo hacer el diagnóstico y luego la clave para hacer un plan de abordaje. Y por supuesto, referencias finales. ¿Quién diría que este proyecto, la ópera Cisnes, fue un proyecto en problemas? Bueno, efectivamente, es un proyecto que tuvo problemas importantes. El presupuesto inicial fue de 7 millones, el presupuesto final fue 107 millones, 15 veces mayor. La información está disponible, por dicha hora internet nos da mucha de esta información y otros fuentes que por ahí hemos consultado. ¿Qué otro proyecto? El Eurotúnel. Creo que todos o muchos hemos viajado por el Eurotúnel. Es un proyecto icónico de Francia a Inglaterra. 2 siglos los ingleses y franceses deseando este proyecto. Al final, presupuesto final el doble
y un 40% de atraso en la entrega de sus resultados. Bien, ahí lo tenemos, por dicha. Otro proyecto icónico, el avión Concorde. Los más jóvenes deben de recordarlo. Este fue el avión de pasajeros más rápido del mundo. Tremendo el tiempo en que llegaba de un continente a otro. Su presupuesto inicial 150 millones de libras esterlinas, presupuesto final 974 millones de libras esterlinas. Y como saben, este proyecto fue cancelado y todos estos aviones desmantelados y una pérdida total. Bien, ¿qué nos enseña todo esto? Iba a colocar acá otro proyecto, bueno, Apolo 13 es otro proyecto que todos sabemos que no cumplió sus objetivos. Y otro proyecto que posiblemente no sepan es el Hubble, el telescopio Hubble. Fue un desastre. Cuando ya se logró colocar en órbita alrededor de la Tierra, el telescopio no servía. Repararlo costó más que haberlo hecho desde cero. Solo que ya estaba en órbita, tuvieron que repararlo en órbita. Y yo creo que lo repararon porque hubiera sido el mayor ridículo y el mayor escándalo de todo el mundo. Ahora la mayoría de la gente no sabe esto que estoy contando. Es muy interesante la historia de cómo este proyecto llegó a esta situación. En algún otro momento hablaremos de esos temas. Lo cierto fue que ya se reparó y funciona. Bien, ¿quiénes hacemos todos estos proyectos? Somos los directores de proyectos, nosotros. Según las estadísticas del PMI, hay 56 millones de directores de proyectos en el mundo. Yo estimo que al menos 1 millón hay en Latinoamérica, al menos. Y estoy muy seguro que muchos más. Es decir, hay un millón de personas, de profesionales expuestos a este tipo de proyectos. Por ahí tenemos estadísticas. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Solo 70% de los proyectos logran los objetivos para los cuales fueron creados, fueron invertidos, fueron creados. Hubo presupuesto para hacerlo, solamente el 70%. Y no necesariamente lograron estos objetivos con el presupuesto inicial, definitivamente no. Solamente, por acá tenemos esta estadística, solamente el 55% terminaron en el presupuesto inicial, solamente el 50% terminó a tiempo, menos del 50% lograron terminar con el alcance que se había planeado. 30% fueron los proyectos que tuvieron problemas de tiempo, problemas de presupuesto, y 12% aproximadamente con fracasos rotundos. El tema de hoy es hablar sobre ese 30% de proyectos en problemas y cómo abordarlos, cómo rescatarlos si es posible. Ese es el tema de hoy. Bien, vamos a ver, por aquí tenemos una pregunta, vamos a ver. Bien, bueno, definitivamente vamos a hablar de recursos humanos más adelante. Muchas gracias, Marco, por tu pregunta. Ahora vamos a hablar de cuáles son los proyectos que Proyectum hemos tomado bajo nuestro brazo y de los cuales estamos alimentando esta presentación. Todos son más de $1 millón y el de mayor presupuesto, 25 millones de dólares. Tenemos una empresa completa que entró en problemas porque muchos de sus proyectos muy variados, entre $500,000 y $4 millones estaban en problemas. La empresa a punto de quebrar por esta situación. Tenemos en el sector financiero una empresa, un ERP, todo el sistema administrativo, financiero, contable,
bodegas, todo ese tipo de cosas. Otra empresa en el sector financiero, una aplicación de front office de cara al cliente. En el sector público vamos a hablar de 3 empresas. Una en seguridad social, el sistema de atención social ciudadana. Otra de una entidad a cargo de la gestión, de apoyar la gestión de los gobiernos locales a nivel nacional. Y luego nuevamente un ERP por ahí de una de estas compañías. En cuanto también vamos a hablar de una empresa de utilities en la construcción de un data center. Vamos a hablar en general, resumiendo lo que hemos aprendido de estos procesos de abordaje y de rescate. A la derecha hay una fotografía real de la empresa de manufactura pesada, porque ellos, por dicha y gracias pues al trabajo que hicimos, muchas personas, esa empresa existe todavía. Ella construye equipos pesados para las represas hidroeléctricas de toda Latinoamérica y Europa. Hoy todavía esa empresa existe, por dicha. Bien, he hablado del plan de abordaje. Más adelante no voy a volver a usar ese nombre, porque en realidad cuando hablamos de un plan de acción. Un plan, pero lo llamo abordaje porque es precisamente lo que se siente cuando estamos ante una situación de pánico. O sea, tenemos una empresa que voy a citar una en este momento, ya tomar un ejemplo concreto, que por muchos años ha sido muy exitosa, ha implementado muchos proyectos, cierra 3 negocios específicos de implementar 3 grandes proyectos y empieza a ejecutar los proyectos. Por alguna razón u otra, empiezan a tener problemas los proyectos. Así que recurre a entidades bancarias para financiar los proyectos. Estas entidades bancarias le entregan millones de dólares a esta compañía que está haciendo los proyectos. Y luego parece que los proyectos no van bien. La entidad financiera nos contacta a nosotros y nos dice, queremos saber cómo van los proyectos, queremos saber si son viables o no viables. Uno llega a la compañía y estas compañías esta compañía está estresadísima, tenía 120 empleados, una empresa muy reconocida y en el tema de proyectos muy exitosos hasta ese momento. Sin embargo, se le salió de las manos esto. Lógico, cuando nosotros llegamos ahí, la situación es caótica y tenemos que hacer un plan de abordaje. Este plan de abordaje es del cual vamos a hablar más adelante, pero realmente es eso, ¿no? Estamos es un barco, un avión en el aire a toda velocidad, con problemas, y hay que montarse en el avión. Así que es interesante. Bien, antes de empezar, hay que hablar de esto. Hay que hablar de un tema conceptual. Los proyectos tienen un momento de preinversión antes de que los proyectos se aprueben por los ejecutivos. Luego llega el momento de inversión. El Project Management Institute y muchas empresas y organizaciones nos dicen cómo hacer las cosas bien ahí en la gestión. Pueden suceder 2 cosas. El 70% de los proyectos salen aceptablemente bien. Hay un 30% de proyectos que entran en problemas. Muchos de esos salen bien, se finalizan bien, y como vimos por ahí las estadísticas del PMI, 12% de esos, es decir, 1 de cada 3 de esos no sobrevive esa situación. Bien, ¿qué podemos hacer? No hacer nada. Lógico, en este momento todos decimos, es una opción. Pues les cuento que es la opción que la mayoría de las compañías toman, porque no saben qué hacer. Tienen un proyecto en problemas, se está atrasando, está gastando más dinero, el cliente está insatisfecho, los usuarios están insatisfechos. Así que, ¿qué hacer?
tienen a directores de proyectos por ahí, tienen amigos nuestros PMPs ahí y de alguna forma dicen, no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Bueno, sí se puede hacer más y creo que es precisamente lo que queremos cubrir en este momento. Luego, empezar desde cero. Hay proyectos que definitivamente pierden totalmente su objetivo, su ritmo, su norte y no hay más que empezar desde cero. Otro es admitir el error y cancelar. Aquí voy a hablarles de un ejemplo que por ahí viví. Luego hacer cambios y continuar. O sea, revisar ese proyecto, esa situación por la cual llegó ese proyecto a ese punto y tomar acciones. Y luego, cancelar el proyecto definitivamente y perder toda la inversión. En el punto 3 de admitir el error y cancelar, quiero contar una experiencia. O sea, en un cliente nuestro, había un proyecto con un presupuesto de unos $5 millones. Y ahí estaba el proyecto. Estaba aprobado dentro del portafolio de proyectos y yo por ahí estaba apoyando a esta empresa en otras series de cosas y el proyecto yo veía que no avanzaba. Así que por ahí estaba, era un proyecto estratégico para la organización y había un director de proyecto asignado a ese proyecto. Pero igual no avanzaba. Teníamos unos 4 meses de que el proyecto estaba por ahí, 5 meses que el proyecto estaba por ahí y no avanzaba. Ya incluso había mucha presión para empezar a contratar equipos, remodelaciones, presión. Resulta que nos piden a nosotros ayudar con esta situación y ¿qué decimos? Back to the basics. O sea, vamos a hacer un acta de constitución, como Dios manda. ¿Qué significa un acta de constitución? Significa que tenemos que tener un patrocinador, tenemos que saber cuánto es el presupuesto, necesita definirse cuáles son los requisitos más importantes, quién es el director de proyectos y otra serie de cosas. Mi primera pregunta fue, ¿quién es el patrocinador de este proyecto? Nadie sabía quién era el patrocinador. Habían $5 millones y mucha presión de todas partes para sacar el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegamos y buscamos el patrocinador. Solo encontrarlo nos tomó como semana y media, porque mucha gente decía, yo quiero el proyecto, pero nadie estaba dispuesto a morir por el proyecto. Que es una de las características importantes de un patrocinador. Es alguien que pone el pecho por un proyecto. Encontramos al patrocinador y le dijimos, bueno, usted va a ser el patrocinador. Sí. ¿Usted va a morir por este proyecto? Sí. Ok, muy bien. Lo siguiente fue calcular exactamente la inversión. La inversión que necesitábamos era $15 millones, no $5 millones. En ese momento yo estaba deteniendo el inicio del proyecto porque ¿cómo vamos a iniciar un proyecto sin estar seguros de cuánto va a costar? Una vez que sabemos que era $15 millones, le dijimos al patrocinador, hey, patrocinador, no son $5 millones, son $15 millones. Y además tiene una rentabilidad cercana a cero, porque no era un proyecto, era un proyecto más de índole social que de índole comercial. ¿Qué dijo el patrocinador? Este proyecto va porque va. Ok. Empiecen. La verdad, yo no quise empezar todavía. Mi recomendación era no empezar hasta no tener la seguridad de los $15 millones. Una semana después bajó un mensaje de la junta directiva diciendo se cancela el proyecto. Se cancela el proyecto. Bien, el mensaje aquí es y es precisamente lo que por ahí indico con esta fecha. Cuando vemos los proyectos que tienen problemas, la mayoría tienen problemas que nacen desde el inicio aquí. En el inicio está la razón de por qué los proyectos entran en problemas. Bueno, una vez que entra el problema, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es hacer un diagnóstico.
un diagnóstico. Vamos a ver. Este diagnóstico, debemos de descubrir los factores que llevaron el proyecto a estos problemas y dimensionar estas situaciones. Esto es como construir un rompecabezas de 3 dimensiones de cientos y miles de piezas sin manual y donde muchas piezas faltan. El diagnóstico posiblemente es el elemento más importante al momento de rescatar el proyecto. Por ahí puse un lindo rompecabezas, hago rompecabezas con mi nieto, así que es algo que me encanta. Sobre el diagnóstico. El diagnóstico para nada es fácil. Es para crear precisamente el plan de abordaje. Sin embargo, tiene gran cantidad de complicaciones. Tiene involucradas personas. O sea, tengo que hablar con muchas personas. Hay muchos sentimientos. Hay política. Hay intereses personales. A la gente se le olvidan las cosas porque quieren o porque se les olvidan. Muy normalmente este diagnóstico no se hace con la profundidad que hay que hacerlo. Tengo que ir a hablar con las personas ideales, con los ejecutivos, con los directores de proyectos, con las personas que están trabajando ahí haciendo el proyecto, con los clientes, con los proveedores. Tengo que tener una gran inteligencia emocional. O sea, yo voy a enfrentarme a gente que está perdiendo millones de dólares. Me acuerdo en unos proyectos que ellos habían puesto 12 millones de dólares para, no, 15 millones de dólares para el proyecto. Y varios fuimos a hablar con ellos a decirles, mire, el proyecto está en crisis, prácticamente está perdido, estamos bajo una demanda, no he hablado a los abogados, en la gran mayoría de estos proyectos ya habían abogados, ya habían demandas puestas y a pesar de que está perdido todo, venimos a pedirles 7 millones de dólares más. Me acuerdo de una conversación específica con un señor que luego de la presentación me buscó y me dijo, don Edgar, yo ahí tengo todos los ahorros de mi vida. Yo ahí tengo lo que yo hice para mis hijos, para mis nietos. Eso es todo lo que yo tengo. ¿Usted cree que se puede salvar? Realmente, porque le estamos pidiendo que fuera a pedir prestado para colocar más inversión en este proyecto. O sea, imagínense el sentimiento y la responsabilidad que tenemos en este momento. En este momento le dije que sí, y por dicha se salvó ese proyecto, pero la verdad fue complicado. Sobre el diagnóstico, lógico, voy un poco rápido. Aquí he incluido una serie de preguntas estándar que debemos hacer en los procesos de diagnóstico. Esta presentación con mucho gusto la compartimos con todos ustedes para que lo vean en detalle. No voy a cubrir en detalle estos temas. Pero algunas cosas sí podemos hablar. ¿Por qué estamos en esta situación? Y es que aquí hay que determinar muchas causas. Las razones por las cuales los proyectos entran en este tipo de colapsos es porque vienen disparos de muchos lugares. Presupuesto, mala capacidad de gestión, mal uso del dinero, tal vez, accidentalmente o no accidentalmente, política, vendedores irresponsables que vendieron proyectos que no eran viables. Me acuerdo acá de un proyecto que por dicha terminó bien, que no entró en crisis. Nos contrataron al puro inicio del proyecto, pero el alcance del proyecto eran 7 cosas, 7. Hablemos de 7 elementos para una entidad financiera muy, muy grande. Y nuestra lectura es que en el tiempo estimado solamente se podían hacer 2 de esas 7 cosas. O sea, un vendedor irresponsable vende y un comprador irresponsable compra.
nos toca a nosotros hacer esto realidad. Creo que una de las cosas que más tenemos que hacer los directores de proyectos es tomar valentía y firmeza y no permitir que nos pongan en situaciones como esta. Nosotros ahí les dijimos claramente, solamente se puede hacer esto, convertimos el proyecto en un programa, convertimos cada proyecto en una serie de fases, descompusimos, que es una de las buenas prácticas, y empezamos a trabajar de esta forma. Implementamos los primeros 2 módulos, que eran, digamos, los más críticos. Dejamos en la institución una metodología, una forma de pensar, un sistema de gobierno de programas y proyectos, una PMO más fortalecida. Ellos continuaron y por ahí terminaron el trabajo. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros caemos en la trampa de simplemente implementar lo que un vendedor dijo? Y recuerden esto, la mayoría de los deadlines de los proyectos no los puso un técnico, los puso un vendedor o los puso un ejecutivo. Dijo, esto tiene que estar para tal fecha. Y son totalmente artificiales. Así que por ahí tengamos mucho cuidado con esto, porque esas son las razones por las cuales los proyectos después pierden su norte y tenemos que sufrir muchísimo. Bien, por aquí tenemos todo el tema de objetivos. Existen los objetivos para este proyecto. Los ejecutivos saben cuáles son esos objetivos. El equipo sabe cuáles son esos objetivos. O sea, los mantenemos en nuestra mente. Estamos luchando por lograrlos. Al primer momento en que no se pueden lograr, estamos alzando la mano. ¿Okay? La comunicación. Estamos comunicando estos objetivos correctamente. Apenas hay problemas, estamos comunicando los problemas. Bueno, ese es un primer tema. Un segundo gran tema son las comunicaciones. Okay. Y aquí estamos analizando cómo han sido las comunicaciones en el proyecto. Toda la organización sabe la situación. Normalmente estos proyectos en problemas, en lugar de ser más conocidos, empiezan a ser escondidos. Y la gente no quiere hablar de los fracasos, no quiere hablar de los problemas. Totalmente contrario a lo que deberíamos hacer. Normalmente el mismo equipo ya no sabe lo que está pasando, lo empiezan a apartar de las decisiones. Todo esto, malo, 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 malo. Cuando hacemos un análisis de estos proyectos en que hemos trabajado, no existía un buen plan de comunicación, no existía un buen plan de escalamiento. O sea, en problemas A, ¿a quién voy? ¿A dónde subo? En problemas B, ¿a dónde subo? Estas cosas no estaban definidas en muchos casos. Por ahí les dejo estos 2 sets de preguntas y estos otros también. ¿Qué ha pasado con los recursos? ¿Tenemos los recursos adecuados? ¿Tuvimos en este momento los recursos adecuados? ¿Son la cantidad que necesitamos o no? ¿Cómo está gestionado el presupuesto? Y el problema con el dinero es que a veces, al principio los proyectos tienen mucho flujo de caja, muchas veces. Entonces, a veces ese flujo de caja se toma prestado para otras cosas y después cuando se necesita recuperar, no se recupera. Pues es el caso de un par de proyectos que por ahí tuvimos. Cuando estamos hablando del diagnóstico y del plan de acción, ¿qué posibilidades hay de rehacer la línea base de tiempo? O sea, ya definitivamente, de seguro hemos perdido la línea base original. Ahora, ¿qué posibilidades hay de negociar una nueva línea base? O sea, más preguntas por acá. ¿Cuál es el alcance? Tengo en la mente varios casos en que los proyectos habían empezado a hacer más alcance del que estaba contratado y ni siquiera podía ser el alcance que había sido contratado. O sea, todo eso son elementos importantes que son causas de por qué al final estamos en este tipo de situaciones. Dados esta situación en que estamos, ¿podemos detener el proyecto? ¿Cuáles son las implicaciones de detener este proyecto? Seguimiento. Bueno, supongamos que vamos a poder continuar con este proyecto. ¿Cómo vamos a evitar que vuelva a caer en las mañas y en los problemas que dieron al traste con el mismo? Porque es la misma gente. Y nosotros fuimos los que llevamos el proyecto a la situación de problemas que estamos hablando.
Así que nosotros continuamos ahí y posiblemente nosotros vamos a volverlos a llevar a otros problemas. ¿Cómo vamos a controlar eso? Bueno, les regalo todas esas preguntas y en general de estas preguntas pueden sacar muchas otras preguntas que para tener un análisis de 360 grados. Ahora, sí tenemos que hablar con todas las personas, ejecutivos, expertos del equipo del proyecto, clientes, proveedores, como dije hace un rato, que tenemos que tener una visión completa. Aquí voy a poner una serie de tips bien importantes al momento de hacer este diagnóstico. ¿Okay? Vamos a ver. Primero que todo tenemos que crear confianza. Tenemos que demostrar que podemos hacer esto. O sea, lo primero, o sea, el proyecto definitivamente necesita gente con conocimiento, gente con experiencia, gente comprometida. Así que crear confianza es lo más importante. De ahí se derivan muchas otras cosas. No podemos ser personas que mientan, no podemos ser personas que juguemos políticas. O sea, tenemos que ser personas en que todo el mundo confíe, inversionistas, equipos, ejecutivos, gerentes funcionales. Tenemos que ser creíbles. Sí, es un tema muy importante. No somos superhombres o supermujeres. O sea, realmente estos proyectos son muy complejos y además cuando entran en estas situaciones peor, están en situaciones peor y tenemos que sacarlos de ahí, pero no nos necesitamos superhéroes. O sea, busquemos equipos, aprendamos de mucha gente, seamos humildes, hagamos tremendos equipos. Es una de las cosas que más me gustan de las metodologías ágiles, en que son los equipos los que sacan las cosas. Así que no nos creamos expertos, y aunque sepamos mucho de los temas, siempre rodeémonos de otras personas. Tenemos que preguntar muchísimo. O sea, en estos diagnósticos tenemos que ir a preguntar. Los 5 porqués, estoy seguro que saben de qué estoy hablando. O sea, me dicen, sucedió esto. ¿Por qué? Y nos contestan, bueno, ¿y por qué pasó eso? Nos contestan, bueno, ¿y por qué pasó eso? Nos contestan, después, ¿por qué pasó eso? Y las mismas preguntas se las vamos a hacer a todos. Necesitamos encontrar la verdad. Necesitamos armar un rompecabezas de miles de piezas y de seguro muchas están perdidas, pero con las poquitas que recojamos tenemos que armar qué pasó en este proyecto. O sea, son millones de dólares. Y aunque el proyecto no sea millonario, queremos salvarlo. Nosotros mismos somos un problema en todos estos procesos. Tenemos que no interpretar lo que nos están diciendo. O sea, escuchar activamente, tomar notas de estas reuniones. Yo tengo notas de todos estos rescates que hemos hecho en estos años, desde hace 30 años que empezamos con esto. Y tengo notas textualmente quién dijo qué, cuándo. Porque luego tenemos que tomar esa información y montar el rompecabezas. Las entrevistas y las personas se van a contradecir. Hoy entrevisto a una persona y me dice una cosa, dentro de 15 días estoy almorzando con él y me va a decir otra cosa en el almuerzo. Bueno, no se extrañen, simplemente tomen nota. Luego, alguien me va a decir A, alguien me va a decir B, sobre la misma pregunta. O sea, eso va a pasar y bastante. No tomen partido, no tomemos partido. Es decir, nuestra responsabilidad es rescatar el proyecto. Simplemente escuchemos y tratemos de ir montando el rompecabezas. Los equipos son extraordinarios. Son extraordinarios. Realmente dependemos de ellos. Ellos nos van a decir muchísima de la verdad del proyecto y la razón por la cual estamos ahí. Y también nos van a decir muchísimo de cómo podemos sacar el proyecto adelante.
Así que no los despreciemos. Algo que sucede en estos casos es que en esa situación todo el mundo habla con los ejecutivos y los jefes y los gerentes y dejan a los profesionales y a la gente no profesional por fuera. Todos tienen una parte de la verdad. Duros con el problema, suaves con las personas. Esto es algo que aprendí hace muchísimos años de un libro por ahí, buenísimo. Y aquí es esto, o sea, nosotros tenemos el compromiso de sacar este proyecto adelante y vamos a ser duros con la situación. Cueste lo que cueste, vamos a sacar este proyecto adelante. Pero las personas, vamos a tratarlas bien. Aún aquellas culpables, entre comillas, porque en realidad nadie quiso llevar ese proyecto posiblemente a fracaso o a esa situación. Lo hizo en forma sin querer, tal vez. Entonces, no vamos a ir a juzgar a nadie. A toda la gente, las personas las vamos a tratar con respeto, pero vamos a ser duros con el problema. No se permite fracasar. Es una frase que me digo muchísimo en medio de estas situaciones. No me permito fracasar. No me permito fracasar. Equipos de 3 personas, al menos. En estas entrevistas tenemos que estar 3 personas. Y porque cuando entrevistamos, muy probablemente yo voy a oír las cosas de acuerdo a mis paradigmas, de acuerdo a mi forma de pensar. Pero luego nos juntamos los equipos y revisamos quién dijo quién y por dónde podemos empezar a elaborar la salida de esta situación. No debemos de temer de hacer ninguna pregunta. Hay preguntas muy incómodas. Oye, señor gerente general, ¿por qué tomaste $10,000 para una actividad que no tenía nada que ver con este proyecto? ¿Por qué? Hey, señor tal. ¿Por qué en este proyecto tan crítico usted nunca se reunió con el equipo de proyectos? ¿Por qué no? O sea, llegó, lo firmó y desapareció por 6 meses. ¿Por qué? O sea, son preguntas incómodas, pero tenemos que hacerlas. Y esas son preguntas reales. Todo lo que estoy diciendo acá es real. Llegas a ayudar. Bien importante que no se te vea a vos como una persona que llega a juzgar a nadie. Incluso los que hayan cometido errores, todos merecen ser ayudados y todos son parte de la solución. Eso es bien importante, porque todos cometemos errores. Edgar Vázquez ha cometido muchos errores. Pero eso no me hace no merecer ayuda. En realidad eso es lo que tenemos que hacer. Todos tenemos que ayudar y nosotros que llegamos en esta posición tenemos que llegar a ayudar a todos sin excepción. No temer a hacer propuestas violentas. O sea, realmente pasó con esta empresa, lamentablemente, que tenía 120, 130 personas. La verdad no era viable solucionar esos proyectos. La propuesta era cancelar los proyectos y 130 familias sin trabajo. En otro proyecto tuvimos que hacer lo mismo. Era una entidad una entidad de la manufactura pesada. Tuvimos que hacer una reestructuración y tuvimos que prescindir del 70% del personal. Bueno, salvamos la empresa, salvamos el proyecto y salvamos el trabajo del 30% de las personas. Bien, no temer a que te despidan. Puedo contarles, si tuviera más tiempo les contaría por lo menos 3 veces en que me han dicho, mire, don Edgar, primero se va a ir usted de este proyecto a que se implemente esa solución. Está bien, si me tengo que ir, me voy, porque yo no llegué a proteger mi trabajo ni mi consultoría. Llegué a rescatar un proyecto. Bien, durante el diagnóstico trabajamos 24 horas al día, o sea, tenemos que actuar muy rápido. Tenemos que tener un guión en estas entrevistas, pero nos vamos a salir del guión porque andamos buscando la verdad. Vamos a ser humildes, pero vamos a tener mucho poder. Muchas personas con poder se corrompen. No tengamos cuidado con eso. Muchos tienen respuestas correctas. O sea, realmente mucha gente va a ayudarnos. El tuyo, estoy seguro que
ustedes tienen muchísimas ideas sobre eso. Voy a ir finalizando con esto y ojo que he tenido que correr para hablar de 30 años de experiencia de 7 proyectos millonarios para tratar de sintetizarlo. Aquí tenemos que ahora que hacer un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer en ese plan de acción? Primero que todo, el plan de acción es un proyecto. Tiene dolientes, stakeholders interesados, pero en este caso dolientes. Van a haber muertos, lamentablemente. Así, creo que el 80% de las intervenciones que hemos hecho hemos tenido que despedir gente. Por A o por B razones. Con un café, si me invitan, con mucho gusto hablamos de cómo pasó estas cosas. También han habido alegrías. Cuando salimos adelante hay alegrías. Sobre el equipo, ya, tenemos que crear un equipo fuerte, un equipo que reciba capacitación. Me acuerdo que en unos proyectos, llegando nomás, digo yo, hay que hacer una actividad, vamos a dar café, vamos a tener bocadillos, vamos a tener comida caliente, vamos a invertir en ellos, en el equipo. Y me dijeron, no, Edgar, no hay plata. Yo, pues si hemos botado millones de dólares, ¿cómo no hay plata? No hay unos bocadillos calientes para este equipo. Y se hizo. O sea, el equipo es primordial. Acciones. Tenemos que movernos muy rápido y tenemos que mostrar liderazgo contundente. Contundente. Nos toca inspirar y el equipo va a actuar. Tenemos que proteger al equipo. Me acuerdo que muchas veces he puesto mi propio pellejo. Antes de que despidan a alguien, mejor despidan a mí primero. Como yo estoy liderando el proceso, no me despiden a mí. Entonces no despiden al otro. Los equipos tenemos que protegerlos. Comunicación, hay varios comentarios de la comunicación. Gobierno, esto no lo podemos hacer solos. Tenemos que acuerparnos, tenemos que hacer no amigos, sino vamos a marchar por el medio del Amazonas juntos. Así que tenemos que hacer hermanos de sangre con los patrocinadores, con los gerentes funcionales, con nuestro equipo. ¿Okay? Como ven, esto me apasiona, me encanta. Y aquí podemos seguir finalizando. Una hora se va rapidísimo. Omar, me parece que sí, ¿verdad? Y aquí el mensaje final es, esto no lo hacemos solos. Ninguna de esas manos es más importante que otra. Y ahí estamos todos para investigar y estamos todos para crear la solución. Aquí podemos abrir las preguntas y respuestas, porque la idea pues también es compartir con la gente, ¿verdad, Omar? ¿Qué te parece? Claro que sí, Edgar, muy interesante todo lo que compartes y obviamente al ser tan interesante, pues despierta los comentarios de nuestros participantes. Entonces, hay comentarios muy importantes que me gustaría comentar, pero vamos a empezar primero con las preguntas. Marco nos dice, cuando el problema del proyecto es el recurso humano asignado, ¿qué camino seguir? ¿Cambiarlo y enfrentar la curva de aprendizaje y la holgura en el tiempo? O dos, terminar el proyecto con ese recurso contaminado. Bueno, cuando hablamos de gente, bueno, normalmente, definitivamente digo yo, el problema es la gente, somos la gente. O fuimos el PM que estuvo a cargo, o fueron los ejecutivos, o fue el vendedor, como hablaban hace un rato, o son los técnicos. El problema es la gente. Muy normalmente decimos que los problemas son de nosotros y no de nosotros. Así que en el diagnóstico vamos a pesar todas las cosas que llevaron el proyecto a problemas. Si encontramos que es gente, supongamos que fuera esta conclusión, tenemos que analizar si realmente vamos a cambiarlo de la solución o no. O sea, aquí van a haber otras variables, porque tenemos antes que pensar en la gente, tenemos que pensar en nuestros clientes. Nuestros clientes nos van a dar más tiempo para terminar el proyecto. Nuestros clientes esperarán, porque cambiar gente va a requerir que la traiga, que la contrate, la traiga, la capacite. Ya. Entonces, realmente la gente, yo diría que es un factor secundario. Primero es mi cliente. O sea, si mi cliente me dice, Edgar, cambia a la gente, adelante, vamos a cambiar a la gente si es necesario. Ahora bien, por ahí otro día les hablaré de esto. Cambiar gente es el último recurso, porque lo primero es motivarlo,
conocer sus necesidades, ayudarlo a crecer, ayudarle a luchar por el equipo, por el proyecto. Y si nada de esto funciona, pues entonces se saca, pero es la última de las decisiones. Muy bien, Edgar. Otra pregunta por aquí. Mostrabas al inicio de tu presentación unas estadísticas y nos preguntan aquí, ¿las estadísticas mostradas son de proyectos administrados por PMPs o son proyectos en general? Son, son proyectos en general de todo el mundo, empresas públicas y privadas, y estas estadísticas están gratis, accesibles en el PMI, pueden bajarlas de ahí, las actualizadas. Buenísimo. Otra pregunta por aquí dice, uno de los aspectos claves que afectan el éxito de los proyectos, tanto en desempeño, costo y tiempo, es la gestión de los permisos ambientales y cumplimiento normativo, junto con su viabilidad social. ¿Tienen experiencia en proyectos que estén complicados en estos ámbitos? Sí, sí, pero en realidad de ahí que tenemos que aplicar prácticas de gestión de proyectos. O sea, nosotros eh, tenemos que estar claros que sabemos que este tipo de permisos requieren muchísimo tiempo. O sea, un año, tal vez 6 meses, un año, a veces más. Así que cuando hacemos un proyecto, eso tiene que estar en la mesa y tiene que estar claro. O sea, este proyecto va a salir en 2 años o 4 años. Decía al inicio que la mayor cantidad de problemas de los proyectos se engendran al inicio del proyecto. Cuando tenemos ejecutivos que nos obligan a tener un proyecto en un año y tiene que requerir permisos ambientales. Pues señor, es más, yo personalmente se lo he dicho, se lo dije a un señor, a un gran ejecutivo de Costa Rica, que quería un proyecto, creo que lo quería en 18 meses. Ese proyecto no iba a estar ni en 5 años. De hecho, hoy no está ese proyecto. Hay que decírselo. Uh -huh. Ya que tocas ese tema, por aquí nos dejan un comentario. Muchas veces el project manager recibe el proyecto sin haber participado en el anteproyecto y la viabilidad del proyecto. Muchas veces no fue bien evaluado previamente. Sí, y nosotros, en forma muy inocente, tomamos ese proyecto y empezamos a hacerlo con esas fechas. Piensen, analicen, las fechas que tienen de finalización fue una ocurrencia de alguien. Y después nosotros tenemos que ir a tratar de finalizar en esa fecha que son imposibles y después toda nuestra gestión se hace un desastre por esas fechas inventadas. No, no nos pueden obligar a hacer milagros y ahí tenemos que profesionalizar nuestra carrera definitivamente y no permitir esas cosas. Por aquí va otra pregunta, dice, de las experiencias que se han tenido en la recuperación de los proyectos, ¿siempre se ha tenido que adicionar más presupuesto o algunos proyectos han podido sobrevivir con el presupuesto inicialmente estimado? Vamos a pensar, no, hay proyectos que se pudieron terminar con el presupuesto anterior, se recortó el alcance, se negociaron fechas, sí, así que sí, a veces, no siempre se ha tenido que adicionar más dinero. Buenísimo. Otra pregunta. ¿Qué estrategias nos recomiendas para identificar y empoderar a un sponsor y equipos de trabajo? En organizaciones muy grandes puede ser realmente un problema definir responsables, asignar responsabilidades para las tareas. Qué bueno que me dices algo que quería compartir. Es precisamente un caso de un proyecto no fracasó por dicha, pero como repito, es porque al inicio buscamos el patrocinador. Rápidamente les cuento, estábamos en una reunión de inicio y mi primer pregunta número uno siempre, es más, la razón número uno por la cual los proyectos fracasan es porque no hay patrocinadores de verdad a cargo de los proyectos, detrás de los proyectos, defendiendo los proyectos. Entonces ese proyecto inició y pregunté, ¿quién es el patrocinador de este proyecto? Me contestaron, ese señor que está sentado ahí. Inmediatamente supe que no era. O sea, él no iba a estar sentado ahí. Un patrocinador de verdad, con poder, no está ahí viendo ahí un proyectito, aunque ese proyecto era muy grande y estratégico. Está en otras cosas. Digo, no,
bueno, no se lo dije de esa forma. Buscamos, tampoco fue el jefe de él, tampoco fue el jefe de él, y fue el jefe de él. Porque yo le dije, bueno, necesito saber quién puede aprobar $500,000 en cuestión de pocos días en caso de que necesitemos, no, cuando necesitemos este nivel de apoyo. Y ahí y me dijeron, eso lo puede hacer tal persona. Y esa persona me dice, es imposible reunirse con él. Pues va a tener que reunirse con él. Vamos a tener que reunirnos con él. Y logramos tener reuniones con él, 15 minutos cada 15 días durante todo el proyecto. ¿Y por qué lo cuento? Porque llegó un momento en que un tema técnico amenazó con matar el proyecto. Ese proyecto hubiera muerto ahí. Nosotros, inmediatamente, con la relación que habíamos creado con ese patrocinador de altísimo nivel, el señor bajó hasta donde estábamos reunidos, escuchó y le dijo al cliente, a su misma gente, no molesten, no molesten. Este proyecto sale porque sale. Hay una necesidad de negocio y esa cosita técnica se muere aquí. O sea, es pura gestión de proyectos. Si no, ese proyecto ya ha fracasado también. Buenísimo, Edgar. Tenemos varias preguntas por aquí. Dice, Edgar, en tu experiencia, ¿los problemas asesinos de proyectos se dan durante el proyecto? Es decir, en el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, o en la fase previa de estudios de negocios y factibilidad. Bueno, yo conozco sobre gestión de proyectos. O sea, la verdad, mi ámbito de acción no es antes. Lo que sí sé es que cuando yo tomo un proyecto, yo tengo que analizar lo que me dan. Y si lo que me dan no tiene sentido, yo no puedo seguir adelante con ese proyecto. O sea, fue el ejemplo que les conté al inicio. Un proyecto de $5 millones, alguien dijo, hágalo con $5 millones. Cuando hicimos los análisis necesitábamos $15 millones. Ahí mismo tiene que finalizar el proyecto. O sea, entonces, si el problema se gestó antes del proyecto, nosotros no debemos de permitir que prosiga. En el inicio tenemos que detener ese proyecto. Perfecto, Edgar. Mira, dice también por aquí, ¿cuánto tiempo toma decidir si rescatamos o cerramos? Bueno, basándome en la experiencia de estos proyectos que les he contado, normalmente nos llaman cuando la situación ya es caótica. Así que normalmente ya tienen meses de problemas. Así que la gente no está esperando gastar mucho tiempo. Nosotros nos tomamos entre 15 días, máximo un mes, para hacer todas estas entrevistas, hacer toda esta visión. Y en ese tiempo decimos, ¿el proyecto va o no va? En ese momento, si ponen $2 millones, va. O, y aunque nos pasó con unos bancos que financiaron unos proyectos, que yo les dije, esos proyectos no tienen ninguna probabilidad de salir adelante. No nos creyeron, invirtieron un poco de millones más y después me llamaron, me dijeron, Edgar, tenía razón. Y murió la empresa y murió los proyectos. Ya que hablaste de dinero, por aquí nos preguntan, ¿cómo se estima el pago a los consultores a cargo del rescate? ¿Es un porcentaje del costo total del proyecto? Bueno, es información interesante de nuestra firma. Bueno, en proyecto en Costa Rica, no importa. No, lo que calculamos es fees normales. O sea, no calculamos como un porcentaje del proyecto. Son fees. Dependiendo del equipo, hemos estado 3, 4 personas en un proceso de intervención de estos. Entonces son fees. Perfecto. Una última pregunta antes de pasar a los anuncios finales. Cuando el análisis previo, caso de negocios, business, benefit, viabilidad, cuando esto es hecho débilmente y no existe un marco formal para hacerlo, ¿cómo puede el project manager hacer una evaluación preliminar al iniciar su trabajo y comunicar a stakeholders con propiedad que la viabilidad debe ser analizada y documentada, por ejemplo, con Lean Six Sigma o con un proyecto inicial previo? Bueno, en realidad, los proyectos nacen de muy diferentes formas y muchísimos no nacen con estudios de viabilidad y con business case y este tipo de cosas. ¿Qué hacemos? O sea, nosotros
En realidad yo no soy exigente ahí. Yo espero que el equipo anterior haya hecho un trabajo bueno, creo en que son profesionales, y yo no evalúo si hicieron bien el trabajo o no, creo lo que me están dando, y ahí iniciamos. Sin embargo, cuando iniciamos y empezamos a hacer la planificación de detalle, si ahí empezamos a darnos cuenta que lo que nos dijeron no era cierto, empezamos a dudar y empezamos a dudar hasta que ya, si dudamos mucho, ya ese proyecto va a morir. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Voy a compartir pantalla de este lado para hacer los anuncios finales. Primero, ¿Vale? agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde, noche para algunos países ya. Entonces, solamente me resta darles el anuncio de nuestro siguiente webinar, el cual es el miércoles 17 de febrero, dentro de 15 días. Es un webinar a cargo de Jorge Valdés, PMP, y Héctor Villarreal, certificado Discipline Agile Scrum Master, que nos van a estar hablando acerca de liderar o liderar con agilidad. Este va a ser webinar a las 12 horas, tiempo de Centroamérica. Y aprovecho también para compartirles que tenemos los próximos cursos. Ahora que hemos estado hablando acerca de la dirección de proyectos, nuestro programa de preparación para obtener la prestigiosa certificación PMP del PMI, tenemos varios programas por iniciar. El primero de ellos la siguiente semana, el martes 9 de febrero, el siguiente el lunes 22 de febrero y tenemos en horario sabatino a partir del 6 de marzo. Estos son los cursos que tenemos. Pueden visitar nuestra página proyectum.com/cursos para más información. Nos pueden escribir también a ventas@proyectum.com. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Edgar, muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, es demasiado corto tiempo para compartir todo esto. Por favor, en lo que pueda yo ayudarles, sin costo, no se preocupen. Me pueden contactar a mi correo electrónico y siempre una llamada y un café con un amigo es agradecida, así que cuenten con nosotros. Perfecto, Edgar. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente webinar. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.